Imagina una noche calurosa y sofocante, sin electricidad, en una pequeña aldea en el corazón de Sinaloa, México. La oscuridad es casi palpable y el silencio solo se interrumpe por el sonido lejano de un trueno. Es en este escenario donde una familia simple se enfrenta a algo que desafía la comprensión y toca los recovecos más profundos del miedo humano. Ellos solo intentaban lidiar con el calor asfixiante, refugiándose en el porche y, posteriormente, en la bañera del patio trasero. Pero la tranquilidad fue bruscamente interrumpida cuando una sombra misteriosa y aterradora apareció, trayendo consigo un olor fétido a sangre y dos ojos rojos brillantes. La desesperación y el pavor se apoderaron de ellos. Esta no es solo una historia de terror, es sobre enfrentar lo desconocido y encontrar fuerzas dentro de uno mismo para proteger lo que más ama. María, la madre, busca respuestas y protección para su familia, consultando al padre local y a una anciana sabia, Doña Chimina. Ellas revelan que la sombra es un nahual, una criatura antigua que busca algo precioso. La tensión aumenta cuando María descubre que está embarazada. El futuro de su hijo parece estar entrelazado con el misterio del nahual. Pero, incluso frente al miedo y la incertidumbre, María encuentra una solución: el amor inquebrantable por su hijo y la sabiduría transmitida por Doña Chimina. Ella usa un amuleto de protección y la fuerza de su fe para enfrentar lo desconocido. Prepárate para sumergirte en esta historia envolvente, donde el coraje y el amor son las verdaderas armas contra los terrores que acechan en la noche. Esta es una jornada que tocará tu corazón, recordándonos que, incluso en las situaciones más sombrías, siempre hay una luz de esperanza. Era una noche calurosa y sofocante en 1992, en la pequeña ciudad de Sinaloa, México. El verano estaba casi terminando, pero el calor aún era sofocante y el clima pesado, como si la propia noche presionara contra la piel de las personas. La familia de Juan, compuesta por él, su esposa María y sus dos hijos, Carlos y Luisa, estaba acostumbrada a estas noches, pero esta en particular se destacaba. La electricidad se había ido, como ocurría frecuentemente durante las tormentas. Sin ventiladores ni luces, la casa parecía una cueva oscura y sofocante. Juan, un hombre de mediana edad con una mirada siempre serena, decidió que necesitaban encontrar una manera de refrescarse. «Vamos al porche», sugirió, sabiendo que la veranda cubierta ofrecería algún alivio. Se reunieron afuera, con una lámpara de aceite iluminando débilmente el espacio. El calor aún era intenso, pero al menos había un leve movimiento de aire. Pasaron horas así, todos tratando de encontrar una posición cómoda en las sillas y colchones improvisados. Los niños, Carlos y Luisa, de 9 y 8 años respectivamente, comenzaron a moverse inquietos. El tiempo pasaba lentamente y ninguno de ellos podía dormir. Fue entonces cuando Juan tuvo una idea. «Vamos a refrescarnos en la bañera del patio», sugirió, con un brillo de diversión en los ojos. Los niños saltaron de alegría. Para ellos aquello era una aventura en medio de la noche. María, sin embargo, prefirió quedarse en el porche, acompañada por Pulgas, el perro de la familia que siempre estaba a su lado. Con la lámpara de aceite en mano, Juan guió a los niños por el corredor oscuro hasta el patio. La bañera, hecha de metal y un poco oxidada, se usaba generalmente para lavar ropa grande, pero esa noche se convirtió en un oasis para los tres. El agua estaba fría, proporcionando un alivio inmediato del calor sofocante. Mientras estaban en la bañera, Juan y sus hijos Carlos y Luisa reían y se refrescaban en el agua fría. El calor sofocante parecía un recuerdo lejano, mientras se divertían bajo el cielo estrellado. De repente,
La tranquilidad de la noche fue interrumpida por pasos rápidos y apresurados. Era María, la madre, corriendo hacia ellos con el rostro pálido y los ojos desorbitados de miedo. «¡Rápido! ¡Traigan la lámpara!», gritó ella, con la voz temblorosa. Juan rápidamente se levantó y agarró la lámpara de aceite, sosteniéndola firmemente mientras seguía a María de regreso al porche. Los niños, ahora sin entender lo que estaba sucediendo, siguieron a sus padres, sintiendo la tensión en el aire. Al llegar al porche, vieron a Pulgas, el perro de la familia, encogido y temblando debajo de una silla. El animal miraba fijamente hacia el patio, hacia el árbol de mandarinas que estaba a unos 10 metros de distancia. «Miren allí, detrás del árbol», exclamó María, señalando con la mano temblorosa. Juan levantó la lámpara, tratando de iluminar la zona. Pero, extrañamente, la luz no parecía alcanzar el tronco del árbol. Había una sombra allí, más negra que la propia noche. Era una figura alta y robusta, casi 2 metros de altura, tan ancha como un oso. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. El calor de la noche de repente dio lugar a un frío cortante. La sombra exhalaba un olor fétido, como sangre envejecida y hierro oxidado. La criatura no tenía una forma definida. Su contorno parecía distorsionado, cambiando constantemente en la oscuridad. Entonces, escucharon un sonido bajo y amenazador, como un gruñido profundo, seguido por murmullos incomprensibles que parecían invadir sus mentes. Paralizados por el miedo, se quedaron allí, observando mientras la sombra se acercaba lentamente. De repente, 2 puntos rojos brillantes surgieron, como ojos hambrientos, fijos en ellos. María, desesperada, comenzó a rezar en silencio, sosteniendo firmemente un rosario en sus manos. La oración fue ganando fuerza. Sus palabras se volvieron más claras e intensas. Juan, reaccionando al poder de las oraciones de María, tomó una decisión rápida. Con un movimiento decidido, arrojó la lámpara de aceite hacia la sombra. La lámpara explotó en el tronco del mandarino, esparciendo fuego y luz. La criatura, al sentir el calor de las llamas, tomó una forma más definida, humanoide, pero grotesca. Entonces, giró sus ojos rojos llenos de odio hacia María, antes de dar un salto ágil hacia las sombras y desaparecer en la oscuridad de la noche. La sombra era inmensa, una figura aterradora de casi 2 metros de altura. Su presencia dominaba el patio, haciendo que el espacio pareciera más pequeño y claustrofóbico. Era robusta, tan ancha e imponente como un oso, con una silueta que parecía absorber la luz a su alrededor, sumergiendo todo en una oscuridad aún más profunda. El olor que emanaba de la criatura era insoportable, un fétido olor a sangre vieja, como si la criatura estuviera envuelta en una nube de muerte y decadencia. Este olor penetraba en el aire, haciendo difícil incluso respirar, mientras un frío intenso y cortante comenzaba a reemplazar el calor sofocante de la noche. La forma de la criatura era indefinida, cambiando y distorsionándose constantemente. Parecía que se disolvía en las sombras a su alrededor, haciendo imposible ver claramente lo que era. Sus contornos eran como una niebla negra, densa y maleable, creando una visión que confundía y aterrorizaba al mismo tiempo. Entonces surgieron los ojos. 2 puntos rojos brillantes, como brasas vivas, aparecieron en la oscuridad. Estos ojos no solo brillaban, sino que parecían penetrar en las almas de quienes los observaban, como si la criatura pudiera ver a través de ellos, conociendo todos sus miedos y secretos más profundos. Los ojos irradiaban un hambre voraz, un deseo insaciable que hacía que los corazones se dispararan de pavor. Cada movimiento de la sombra
era acompañado por un sonido bajo y amenazador, un gruñido que parecía reverberar en el aire. Este gruñido era seguido por murmullos incomprensibles, voces susurrantes que parecían ecoar en las mentes de los presentes, llenándolos de pánico y desorientación. Era como si la propia presencia de la criatura pudiera invadir sus pensamientos, trayéndose a la superficie los miedos más primitivos. Juan, María, Carlos y Luisa estaban paralizados de miedo, incapaces de desviar la mirada de la criatura. María continuaba rezando fervorosamente, sus manos temblando mientras sostenía el rosario con fuerza. Cada palabra de su oración parecía ecoar en el aire pesado, mezclándose con los murmullos de la sombra. La tensión en el aire era casi palpable, una energía opresiva que parecía presionar contra ellos por todos lados. Cada segundo que pasaba, la criatura se acercaba lentamente, sus ojos rojos fijos en ellos. El tiempo parecía arrastrarse, cada momento cargado de un terror creciente. Entonces, Juan, en un acto de desesperación y coraje, arrojó la lámpara de aceite hacia la sombra. La lámpara explotó en una llama brillante, iluminando el patio y la criatura. Por un breve momento, la forma de la sombra se volvió más definida, revelando una figura humanoide grotesca antes de desaparecer en la oscuridad, como si hubiera sido consumida por el propio fuego. El alivio fue instantáneo. La electricidad volvió, las luces de la casa se encendieron y el patio se bañó en luz. La familia, aún temblando de miedo, se abrazó, aliviada por estar a salvo, al menos por el momento. Ese encuentro con la sombra dejó una marca profunda en ellos. La criatura, con su presencia opresiva, su olor fétido y sus ojos rojos brillantes, sería un recuerdo que los perseguiría durante mucho tiempo. La familia sabía que había fuerzas en el mundo que no comprendían, pero aprendieron que, juntos, podían enfrentar incluso los horrores más indescriptibles. Después del incidente aterrador, la familia quedó estremecida y llena de preguntas. La sombra que habían enfrentado la noche anterior no era algo que pudieran simplemente olvidar. Especialmente María, que no podía sacar de su mente la imagen de la criatura y el fétido olor a sangre que aún parecía impregnar el aire. Al día siguiente, decidió buscar ayuda. La primera parada fue en la iglesia local. La pequeña iglesia de Sinaloa siempre había sido un lugar de consuelo y refugio para la comunidad. El padre Manuel, un hombre de edad avanzada y de sabiduría reconocida, escuchó pacientemente el relato de María. Él conocía bien las historias y leyendas locales, y lo que ella describía le sonaba familiar, pero al mismo tiempo aterrador. «Esto me recuerdas a los antiguos relatos sobre los nahuales», dijo el padre Manuel, rascándose la barba gris. «Son criaturas que pueden asumir formas de animales o sombras, conocidas por buscar algo específico entre los humanos. No son meras leyendas, María. Son historias con raíces profundas en las creencias de nuestros antepasados». María, aún asustada pero decidida a entender más, decidió visitar a doña Chimina, una anciana conocida en la aldea por su vasto conocimiento sobre el folclore y las tradiciones antiguas. Doña Chimina vivía en una casita simple, rodeada de hierbas y amuletos, una guardiana de las historias del pasado. Al llegar, María fue recibida cálidamente. La anciana, con sus ojos sabios y manos arrugadas, escuchó atentamente cada detalle de lo que había sucedido la noche anterior. «Nahuales», murmuró doña Chimina. «Son guardianes y a veces cazadores. Vienen cuando algo de gran importancia está por venir». «Pero, ¿qué estaban buscando?», preguntó María con la voz temblorosa. Doña Chimina la miró profundamente a los ojos antes de responder. «Podrían estar buscando algo que aún no se ha revelado. Algo que está por venir».
Pasaron días después de estas consultas, pero la sensación de inquietud no desapareció. Entonces, un evento inesperado trajo una nueva perspectiva. María comenzó a sentirse extraña, con náuseas matutinas y un cansancio inexplicable. Tras consultar a un médico, descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría, pero también un nuevo entendimiento. ¿Podría ser que la presencia del nahual estuviera relacionada con la nueva vida que crecía dentro de ella? Doña Chimina, al enterarse del embarazo, confirmó sus sospechas. La llegada de un nuevo ser, especialmente uno nacido de una noche tan peculiar, puede ser lo que el nahual estaba presintiendo. Tu hijo podría estar destinado a algo grande. Esas palabras resonaron en la mente de María y de toda la familia. La alegría del embarazo ahora estaba acompañada por un sentido de misterio y propósito. Lo que sea que el futuro deparara, sabían que la sombra de esa noche había sido un signo, un presagio de algo mucho mayor y más profundo. Y así, la familia siguió adelante, tratando de equilibrar la vida cotidiana con el misterio que los rodeaba. Con cada día que pasaba, el vientre de María crecía, al igual que la expectativa y el misterio sobre lo que realmente había sucedido en esa noche sofocante y sin electricidad. La historia del nahual se convirtió en una leyenda viva dentro de la familia, un recordatorio constante de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, pero también de que el coraje y la fe pueden iluminar incluso las noches más oscuras.